Voy a dar algunos anuncios rapiditos mientras la hermana están. Todavía no hemos entrado, ¿verdad, Moisés? Tú me avisas, ¿eh? Tú me avisas. Voy a dar algunos anuncios rapidito, como les decía. El primero que quiero darles con mucha alegría, es... bueno, vamos a empezar por el principio. Miren, ya llegó el niño de la Navidad, ¿lo sabían? Aquí está, lo estábamos diciendo, aquí hay parte del material y esta caja está llena de material. Así que en esta semana yo voy a reunirme, seguramente será por vía Zoom, en principio con las maestras de escuela dominical, una reunión muy cortita, para ver cómo vamos a llevar esto. Si hay algún voluntario o voluntaria que quiere colaborar en esta campaña del Niño de la Navidad, que me lo diga por WhatsApp, ¿ok? Y se incluye. Por ejemplo, sé que Susane quería estar, hoy no ha podido estar, me mandó un WhatsApp, estuvieron trabajando ayer hasta tarde y hoy no ha sido posible. Así como también Miguel Aguilar está enfermito, oren por él, está con resfriado y demás, no crean que es otra cosa, que hoy cuando decimos resfriado, ¿verdad? Pero eso va llegando ya con este tiempo. Así que estemos orando por estos hermanos, por Miguel, oraremos al final. Pero les digo que si hay alguien, pues por favor que me llame, aquí está todo el material y lo veremos en esa reunión cómo lo vamos a hacer. Sí, y los niños me dicen que se los lleven ya a la escuela dominical. Recuerden, los niños tienen que llevar su mascarilla. Las maestras han estado escribiendo por WhatsApp, con las mamás y los papás, diciéndole lo que tienen que traer, cada uno su estuche, su agüita. Hemos habilitado la parte de la cocina. E incluso, Mari, podéis abrir, Juan José, podéis abrir la carpintería para que aún esté más ventilado en todo, ¿vale? Y queremos también, con la ayuda del Señor, pronto habilitar la carpintería, la parte suya para los peques, ¿vale? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hermanos, y necesitamos muchos brazos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Se necesita en todo, Así que vamos para adelante. Les doy también otros anuncios. El próximo miércoles, estate atento, porque el próximo miércoles vamos a tener el monte de oración, como siempre lo tenemos. Está decayendo un poquito el monte, no entiendo por qué. No me digas que es por el Zoom, no me cuentes historia, porque ayer tuvimos sábado una reunión nuestra, de nuestra denominación, de Asambleas de Dios, el congreso que no se pudo tener, y habíamos 420 conectados, que ya te enseñaré la foto, en Zoom. Así que no nos comentes, están las dos, no me cuentes mi loja. La oración es importante, aún no la podemos tener aquí. Sí, doy la bienvenida a los que nos están viendo a través del Facebook. Dios te bendiga, bienvenido a este culto, Dios tiene cosas para ti. Amén, así que has elegido bien. Les decía que el miércoles tenemos el monte de oración. Sé que algunos trabajan, pero conéctate después, no pasa nada. El viernes tuvimos la primera clase, también tuvo un buen grupo, algunos llegaron un poco más tarde, no pasa nada. Tú entras con tu micro en silencio, ¿verdad? Y te unes ahí. Y poco a poco nos damos cuenta, mira, llegó. Tenemos que ir adaptándonos. Tenemos que ser gente que cruzan. ¿No sabían cómo a los hebreos, ¿sabe lo que quiere decir palabra hebreo en hebreo? Otro día te lo voy a decir porque creo que esa es la palabra que Dios me ha dado para esta temporada. La palabra hebreo son los ibrín, o los ibrahim, como se suene, no sé hebreo. Ya lo pondremos ahí con un cartelito. Pero les pusieron ese nombre, ¿saben por qué? Porque estos eran los que cruzan. Cruzaron el mar Rojo, cruzaron el Jordán para tomar la tierra prometida. Y nosotros ahora, el Israel espiritual, como algunos dicen, el pueblo de Dios, nosotros los que hemos sido injertados en el olivo y sacados del silvestre, como dice en Romanos el apóstol Pablo, nosotros también debemos de llevar y continuamos con ese espíritu. Nosotros somos los que cruzan, ¿sí o no? Somos los que atraviesan, los que avanzan, los que no se detienen. Y esto es una prueba. Vino el coronavirus, parecía, y alguien me dijo, lo dije ya, han cerrado las iglesias.
Yo le dije, no, te has equivocado, los locales sí, la iglesia sigue viva y sigue abierta. ¿Amén? ¿Por qué? Porque somos los que cruzan, tenemos ese espíritu. No nos para nadie, ni nada. Así que esto es importante, que el miércoles, por favor, tú estés ahí. Y sobre todo porque queremos tener la comunión, la Santa Cena. La vamos a tener, hace tiempo ya que no la tomamos aquí por medidas de seguridad, de higiene, aún no lo veo, ¿eh? Pero lo podemos tener por Zoom perfectamente. Así que el miércoles, por favor, si eres parte de la iglesia Casa de Dios, debes de estar ahí para juntos orar al Señor y compartir, lo hemos hecho ya otras veces, y participar de la Santa Cena como cuerpo. Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Así que, hermanos, es un mandamiento también del Señor. Miércoles, monte de oración. Quiero ver a los jóvenes también. Quiero verles estar ahí en los montes de oración. Ayer pasaron un buen día, ¿no? Tuvieron el Somos Uno. Ah, Rafa está aquí, ¿no? Somos Uno, ¿no? Estuvieron también por online, ¿no? Estuvieron en casa de Sara, le enviaron allí una que no vea, ¿no? En casa de la Tata Sara, ¿no? La Tata Sara, ¿no? Y estuvieron allí nuestros jóvenes. Quiero verlos también en los estudios que tenemos los viernes, y ya lo digo también, doy el anuncio, a las 8:15 empiezo a mandar. Tuvimos ya la primera reunión de enseñanza, estamos empezando con el libro de Hechos, la historia de la iglesia, así que recuerda, 8:15. Si llegas más tarde porque trabajas, no te preocupes, yo ya sé de algunos que me lo han dicho, únete, entras ahí con tu micro cerrado y te unes, no pasa nada. Muy bien. Y por último he dejado la buena noticia, la muy buena noticia, son dos. Una es que ya ayer en la reunión del Congreso ya formamos parte como iglesia en la federación nuestra, en FADE. Ya éramos iglesia para las autoridades, pero ya estamos como iglesia, ya se aprobó. Así que eso por un lado, damos gloria a Dios y gracias al Señor. Son pasos, hermanos, son pasos que el Señor está mostrando. Dios está mostrando su voluntad. Dios quiere obra. Dios quiere hacer algo aquí. Y está, como decía yo el domingo pasado, está afirmando sus pasos. No dejemos nosotros de apretar en nuestra pisada, porque Dios está apretando. Y también la segunda buena noticia es el juicio que ustedes la mayoría saben, que nos denunciaron por Ocupa, ¿verdad? Una gran empresa como Building Center que trabaja para Caixa, y todos saben que eso fue un error que no entendíamos, y nos han llevado tanto tiempo con esta historia. El jueves pasado, no, el anterior, no, este jueves pasado, ¿no? El anterior, tuvimos ya el juicio, y tengo que decirles que el juicio ha salido favorable a nuestro favor, era de cajón. Y no solo eso, sino que también, pues, incluso la jueza pues condena a pagar las costas a Building Center. Así que, hermanos, ellos tienen 20 días para hacer su, ¿cómo se dice? Tiene una palabra cuando tú, no, bueno, tiene una palabra cuando tú tienes oportunidad de revocar esa sentencia, tienen 20 días. Apelar, pueden apelar, tienen 20 días, eso es por ley. Pero, hermanos, damos gracias a Dios. Dios está ahí, Dios está mostrándose. Amén. Así que vamos para adelante, y como decía, Dios está marcando fuerte y está pisando fuerte, aunque el diablo ruja o cruja. ¿Qué creen ustedes que hace el diablo? ¿Ruge o cruje? La Biblia dice como león rugiente. Pero nosotros en Jerez hace muchos años, ¿verdad? Dijimos, el león que cruje. ¿Les gusta? Pone una C y que cruje. Y ciertamente, aunque hace ruido, está crujiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está apretando fuerte. Muy bien, vamos a la palabra, si les parece, del Señor. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Después el consejo, 2 minutitos o por el WhatsApp, quedamos para la reunión de esta tarde, ¿vale? Para ya concretar y quedar. Muy bien.
quiero que vengas conmigo al Evangelio de Lucas, te he dicho, sí, ¿verdad? Capítulo 11. Lucas capítulo 11, tenlo ahí, ¿vale? Ahora te diré. Quiero antes hacer una oración más. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y gracias por todo lo que haces. Ciertamente tú eres fiel, tú eres bueno. Y tú tienes un propósito para nuestras vidas. Somos tu iglesia, tu amada, tu novia, la que va a pasar la eternidad contigo, la que ahora en esta tierra camina contigo de la mano. Por eso, Señor, bendice tu palabra ahora. Quita cualquier obstáculo. Hemos alabado y adorado tu nombre. No hay lugar para el enemigo. No hay lugar para el diablo. Este es un asentamiento del reino de los cielos. Esto es casa de Dios. Es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne y adora a su Dios. Bendícenos con tu palabra. Bendice a los que nos oyen a través, Señor, del internet. Y gracias una vez más por tu gran amor. Bendice la escuela dominical de nuestros niños. Gracias por cada uno de ellos, por las maestras. Gracias por esta iglesia, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hay una frase que no sé si ustedes la han oído, seguro que sí, que dice, divide e impera. Eso es en latín, más o menos. Traducido quiere decir, divide y vencerás. Esta palabra se le atribuye a Julio César, aunque otros lo dijeron antes. En fin, ahí ya te pones a ver y hay de todo, ¿no? Pero ciertamente es una palabra que dice mucho, es una frase que dice mucho, no es una palabra, es una frase, perdón, que implica mucho, que encubre mucho, que nos revela mucho. Y nos dice que si quieres vencer a un enemigo, piensa por tanto en la forma en que puedes, ¿qué? Dividirle. Y entonces dice que tendrás mucho terreno ganado. Si logras dividirlo entre ellos mismos, es cuestión de tiempo de que su derrota tú la veas. Julio César lo sabía. ¿Cómo no lo iban a saber los romanos? Vencían nación tras nación, conquistaban. Y ellos sabían que el dividir las tropas enemigas era parte de la estrategia, de sus victorias. Ahora, hecha esta introducción y esta frase, divide e impera, divide y vencerás, quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 14 hasta el 23. Y dice así, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, dice, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Vemos al Señor Jesucristo que dice que estaba, ¿qué
¿qué estaba haciendo? Dice que estaba echando fuera un demonio. Y un demonio que no era mudo, ¿eh? El demonio no era mudo, no hay demonios mudos, ¿eh? Lo que estaba haciendo es echar a un demonio que estaba ocasionando en un hombre que no pudiera hablar. ¿Mm? Y Jesús liberó a ese hombre, eso es lo que nos cuenta este relato. Era parte de su ministerio, ¿sí o no? Él vino ¿a qué? A liberar a los oprimidos, a sanar el corazón de los quebrantados, a dar vista a los ciegos. Así que Él lo hizo. Y cuando liberó a este hombre, dice que hubo una reacción diferente entre los que allí estaban. ¿Qué reacción fue? No se preocupen por ese bicho. Porque me estoy viendo a la gente que estaba así, digo, una de dos, ¿están viendo al demonio? No creo porque se están riendo. Porque si lo vieran, no reirían. Él se va, no se preocupen. Y si no se va a terminar con una Biblia empotrada, ¿no? No se preocupen. Miren, bueno, no voy a entrar ahí. ¿Saben quién es Bersebú? Príncipe de las moscas. No sé de los abejorros, pero ahí lo dejo. Les digo que volvemos. Olvídense de la mosca, del moscón. Jesús libera a ese hombre endemoniado y ese hombre comienza a hablar. Y es algo tremendo, ¿cómo no? Y hay una reacción diferente. Los más se maravillaron, ¿cómo no? Un hombre que era mudo de años y lo conocían y ahora empieza a hablar. Se maravillaron. Otros no se maravillaron. Otros dijeron algo perverso. Y es que aquello que había hecho Jesús, decían que lo había hecho ¿quién? ¡Wow! Cosa seria es decir algo que hace Dios y atribuírselo al diablo. Y aún otros, dice que siguieron pidiendo ¿qué? Señales. O sea que intentaron hacer de aquello un circo, ¿no? Venga, aquí está el de la chistera. Venga, Jesús, haznos otra señal, ¿no? El texto sigue diciendo que el Señor, sabiendo lo que ellos querían, contestó algo, y aquí es donde está el meollo de la cuestión y lo que quiero compartirles, algo que debemos de examinar para nosotros, su iglesia, tú y yo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué contestó? Él contestó y dijo, perdónenme, que si él echaba, no se quiere mantener, que si él echaba un demonio, no podía hacerlo porque él tenía demonios, ya que eso sería pues el fin del reino de Satanás, ¿sí o no? No tenía ningún sentido lo que estaban diciendo aquellos que por Bersebú, príncipe de los demonios, es que Jesús había liberado a aquel hombre. No tenía ningún sentido, porque Satanás no echaría fuera a otro demonio, ya que eso, como estoy diciendo, iría en detrimento ¿de quién? De Satanás. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Porque el diablo, Satanás, lo que quiere, lo que busca y el fin, el propósito por el cual él está ahí, como el abejorro Yo como tengo pantalla no me puede... Como el fin del diablo es lo que dijo Jesús. Juan 10:10, ¿qué dice? Si quieren paramos y salimos toda la casa del abejorro. Porque están más atentos al abejorro que a mí. Y yo, líame un algo, guiarme algo. No quiero que estén atentos, hermanos, porque cuando esto pasa yo me pongo nervioso porque sé que hay algo de Dios. Y es capaz hasta de meter aquí. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene, sino para... ¿Quién es el ladrón? Ese es el que viene. Así que el fin de esto, el fin del diablo, lo que él busca,
es justamente esto, es destruir, es arruinar, es empobrecer, es enfermar, es corromper a la humanidad. Y el demonio que estaba en ese hombre, esa era la orden, eso era lo que estaba haciendo. Luego entonces no tiene ningún propósito, y es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Cómo el demonio va a echar a uno que está haciendo bien su trabajo? Si está haciendo que ese hombre no hable. Es lo que le gustaría al diablo, que no habláramos. ¿Sí o no? Así que no tenía sentido. No tiene ni lo más mínimo. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo en principio. Pero hay más que Jesús dice. Y ya vamos acercándonos al meollo cada vez más. El Señor Jesús dijo mucho más. Él estaba diciendo, y oigan bien, que ni aún Satanás es tan estúpido para permitirse entre sus filas justamente esto, esta división. ¿Por qué? Porque él sabe que sería el fin de su imperio, lo estamos diciendo. Ya que como dijo Jesús, eso traería el que su imperio cayera. Lo dijo Jesús, ¿sí o no? Una casa dividida, ¿no qué? Óiganme bien los matrimonios, óiganme bien los que están en familia, óiganme bien los que me oyen. Si en tu casa hay divisiones, tienes que empezar a buscar al Señor. Porque una casa dividida, lo dijo Jesús, no se mantiene. Lo decíamos al principio, divide e impera, divide y vencerás. Es cuestión de tiempo. Hay que arreglar la división. Hay que poner puentes. Hay que orar nosotros los creyentes. Hay que revisarnos empezando por nosotros. Cuando hay divisiones es muy fácil ver al otro, pero tienes que verte a ti primero. ¿Me oyen? ¿Cuántos están aquí? ¿Y cuántos están con el abejorro? Estén con el pastor y no con el abejorro, que el abejorro... ¿Qué hace un pastor cuando ve que su congregación van detrás del abejorro? Y el pastor le está hablando la palabra de Dios. Déjalo, Yanita, déjalo. Me da igual lo que sea, pero me tiene, perdón de la expresión, el redil me lo tiene revuelto. Y hay algunos que están disfrutando. Dame el papel ese, dámelo a mí. Miren, nunca habían visto esto. Yo voy a expulsar no un demonio, voy a expulsar una mosca. ¿Dónde estaban? Toma, Rafa, cuando lo vea le da. Una vez prediqué con un cubo de agua. Creía que era lo único, lo último. Pero ahora tengo un abejorro. Se fue, José Luis, no lo deje pasar para acá. Bueno, a ver, hermanos, vamos a tener madurez, Apelo ahora, ya que el abejorro no puedo hablar con él, apelo a la madurez de la iglesia. Amén. Y a la integridad de las hermanas. Ciérrale, José Luis, ciérrale que no entre el diablo. Demonios tienen que salir fuera. Bueno, vamos a intentar recapitular, Ana. Muy bien. ¿Listo? Hemos ganado al abejorro. Esto córtalo. Un corte. ¿Está saliendo en directo? Dios mío de mi alma. Me echan de las asambleas. Bueno, está bien. Vamos a reírnos un poquito. Así que Jesús estaba diciendo que Satanás no es tan estúpido. Eso le estaba diciendo. Satanás no es tan estúpido. Y no es tan estúpido porque él sabe perfectamente que si echa a uno de los suyos, su casa no va a sostenerse. Les hablaba de la división. Cuando detecten una división en su hogar, en su casa, en su matrimonio, en sus padres, sus amigos, hay que aliviar, hay que crear puentes. Porque la división cada vez va haciendo más el distanciamiento. Y ahí es donde trabaja el diablo. ¿Saben por qué Satanás no iba a hacer esto que estamos diciendo y que Jesús dijo, no lo hace? ¿Saben por qué Satanás no iba a hacer eso? Por eso Jesús hasta casi yo lo veo reírse con aquella expresión que dijeron por Beelzebú. Pues miren, muy sencillo, porque Satanás fue, yo creo que el que le dio
tinte a esta frase. Porque Satanás lo usó en el principio. Porque Satanás justamente lo que hizo en el huerto del Edén, ¿qué fue? Dividir. Él dijo, voy al hombre y a la mujer, los aparto de la voluntad de Dios. Así que Satanás no iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque es justamente Satanás el que lo hace. Él no iba a inyectarse su propio veneno. No es tan estúpido el diablo. Estaba también diciendo Jesús aquí. Ahora, yo quiero reflexionar sobre justamente esto. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos en la humanidad, en nuestra sociedad? Analiza un poco esto. Yo, ante este nuevo reto que es para el mundo, para los gobernantes, yo creo que la humanidad, con esta situación del coronavirus, está dándose cuenta, que lo sabían, claro que sí, pero están dándose cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es que justamente necesitan estar unidos para vencer. ¿Sí o no? Se están dando cuenta. Es más, lo necesitan. El otro día oía en un programa y no por uno ni por dos, sino que estaban pidiendo una voz única. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo, porque esto es una locura. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, aquellos dicen... Y cada uno va buscando, hay rivalidad, hay intereses políticos, económicos, ¿sí? Y que lo que hacen continuamente es dividir. Ellos están viendo la necesidad de que se unan, pero no pueden. Es imposible. Y esto nos hace ver que la humanidad es más estúpida que ¿quién? Que el diablo. Porque el diablo, Jesús dijo, no es tan estúpido. ¿Sí o no? El diablo no hace esto. Pero lo que me doy cuenta es que la humanidad, qué bien que lo hacemos. Lo hacemos de lujo. Así que me doy cuenta de que esta humanidad está dividida contra sí misma. Por lo tanto, según las palabras del Señor Jesús, ¿a qué está abocada? A no sostenerse. ¿Sí o no? Ahora, yo sigo reflexionando. Esto es la humanidad, los hombres. Pero ¿y qué de la iglesia? ¿Qué de los creyentes? ¿Qué de ti y de mí? Aquellos que son parte de esta humanidad, ¿sí? Somos parte de esta, quien no quiera, pero que han sido ya nacidos de nuevo por el Espíritu, ¿sí o no? Entonces han nacido de nuevo aquí. ¿Amén? Yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Jesús lo dijo. Nosotros, dice la Biblia, tampoco somos de aquí, aunque ahora estamos aquí. Estos que llaman iglesia a los creyentes, los que han nacido de nuevo por el Espíritu, los que realmente pertenecemos a otro reino. Y es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Nosotros somos extranjeros y advenedizos en este mundo por un tiempo, pero este no es el final nuestro. ¿Qué pasa con nosotros? A la verdad ya podemos contestar. ¿Por qué? Porque hay una historia de la iglesia. Y déjenme decirles, y para eso quiero que busques en tu Biblia Marcos capítulo 10, versículo 35, que la iglesia ha sido golpeada una y otra vez por esta estrategia. ¿Recuerdan? Divide e impera, divide y vencerás. Ha sido golpeada una y otra vez. Y te lo voy a demostrar. Y fue golpeada desde antes incluso que comenzara la iglesia. Es decir, con aquellos que serían los primeros en estar en esa iglesia. Y para eso, si tú tienes ya el Evangelio de Marcos, capítulo 10, están los discípulos con Jesús. Aún la iglesia no ha nacido. Estos son los discípulos de Jesús, ¿sí? Y dice en mi Biblia, y en la tuya seguro que también, dice
versículo 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran que entonces, hermanos, ¿verdad? Se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. Estaba hablando, ¿qué vaso bebió Jesús? La muerte, y ellos iban también. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Con qué bautismo fue bautizado Jesús? El Espíritu Santo, y la iglesia también sería bautizada por el Espíritu Santo. Dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, yo aquí no me meto, yo estaba hablando seguramente del Padre. Cuando lo oyeron los 10 restantes, ¿comenzaron a qué? ¿Contra quién? Contra ellos mismos. ¿Vieron? Así que antes de empezar la iglesia, ya comenzó a darse con el mismo Señor Jesucristo. 2 de sus discípulos piden a Jesús, aparte lo llevan y le dicen que le dé un privilegio, que lo siente a un lado y a otro cuando venga a su reino. Jesús les dice que no le concede eso porque Él no es el que tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa a los demás discípulos cuando lo oyen? Se enojan, se enfadan. Esto sería el preludio de lo que acontecería en la iglesia a lo largo de su historia, hermanos. Y hasta el día de hoy, tristemente. ¿Recuerdan la frase? Divide e impera. Divide y vencerás. La iglesia ha sufrido y sufre divisiones, enfrentamientos, luchas entre creyentes, entre denominaciones. La iglesia ha estado inmersa en grandes luchas contra sí misma. Y el día de hoy, como digo, sigue habiendo esto mismo. Los celos, las envidias, la vanagloria, el orgullo. Ya lo vimos, lo hemos leído. ¿Con quiénes? Con aquellos 2 discípulos, Juan y Jacobo, discípulos de Cristo. Querían ser más que los demás, ¿sí o no? Querían ser más que los demás. Querían un privilegio. ¿Quién eran ellos para pedir eso? ¿No fue lo que le dijo Jesús? Divide e impera. Ahora, sabiendo esto y reconociéndolo nosotros como iglesia, que eso sucede. Y que cuando eso sucede, ¿qué es lo que va a pasar? Porque este es el quiz. Porque una casa dividida contra sí mismo, no. Recuerden esto. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. No lo dijo el diablo, no lo dijo Juan. Lo dijo el Señor Jesucristo. Lo sigue diciendo el Señor Jesucristo, por eso está escrito. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se ha sostenido hasta aquí? ¿Cómo es que la iglesia sigue adelante porque sigue adelante o no? A pesar de todo esto. Miren, la clave está en lo siguiente. Porque sobre ella vino el Espíritu Santo. Sobre ella vino el Espíritu de Cristo. ¿Lo sabían? Saben que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sobre ella vino. ¿Y cómo era y cómo es el Espíritu de Cristo? Pues cuando llega, te pone, empieza a hablar lengua, te pone a temblar y te tira. Eso puede ser una manifestación. Pero el Espíritu de Cristo es muchísimo más cuando viene sobre una persona.
muchísimo más. Y yo quiero que sigamos leyendo en Marcos 10, versículo 42 ahora, al 45. ¿Recuerdan dónde habíamos dejado la escena? Y los discípulos se enojaron contra los otros dos. Cuando lo oyeron, 41, Marcos 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesucristo, viendo la escena, ¿qué estaba viendo Jesús? ¿Y tú por qué? ¿Y ustedes qué se creen? ¿Más que yo? ¿Y tú qué? ¿Pero tú qué? Pues tú, ¿cuándo le pidiste? Pues tú no quisiste. Yo me imagino la escena. ¿Cuántos se imaginan aquella escena? ¿Saben por qué se la imaginan, no? Porque la hemos vivido de una manera o de otra. ¿O no? Ahora que no nos escucha nadie. Y los de Facebook. Ahora que no nos escucha nadie. Por eso me imagino esa escena. No la espiritualizo, no. Allí había se lió una. ¿Tú quién te crees? Jacobo y Juan, ¿qué pasa contigo? Cogiendo a Jesús aparte, ¿para qué? Para que cuando Él venga te dé ¿qué? Un lugar, un reino, ¿no? Te dé, ¿no? Eso era lo que estaba pasando. Y Jesús dice, el 42, que entra en acción el Espíritu de Cristo. Cristo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es en el mundo. Pero no será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros. ¿Por qué? Porque ese afán de superioridad del mundo no puede estar en la iglesia. No puede estar en aquella que ha sido bautizada, sumergida en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo. Porque justamente estos van a actuar de otra manera. Y aquí viene. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, servidor. Será el que te sirva. Ese es el grande en mi reino. Y el que de vosotros quiera ser el primero, como estos dos, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rápidamente el Señor Jesús dijo, vengan aquí. Actuó rápido, porque hay que actuar rápido. Porque lo que divide, derrumba, derriba, rompe, deshace. Por eso es que la iglesia del Señor debe de entender estas verdades. Jesucristo rápidamente inyectó, ya que estamos de moda, una vacuna contra la división, contra la discordia, contra la caída, el derrumbamiento. ¿Y qué fue? El Espíritu de Cristo. El que quiera ser el mayor, sea el que sirva a todos. ¿Sí? Es una buena vacuna para el orgullo, para la vanagloria, para la envidia, ¿o no? Es el antídoto perfecto. Cuando una iglesia
entra dentro de ese espíritu. Esto es la llenura del Espíritu Santo, ¿eh, hermanos? Esto es llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura es cuando yo soy ¿qué? Lleno. Cuando ya no hay parte de mí seca. Cuando todo está empapado ¿de quién? De Él. Eso es ser lleno. Por eso usa la palabra bautismo. Porque soy sumergido, lleno. ¿Qué decíamos hoy? Sumérgeme en tu gloria. ¿Cuántos quieren ser sumergidos en la gloria de Dios? ¿Sí? Yo quiero ser sumergido. ¿Y por qué quiero ser sumergido en la gloria de Dios? Es otra buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Para llenarme de Él, de Cristo. Ser como Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Ahí ya, amén, amén, amén. ¿Y qué dijo Jesús? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser, sino para... Él era la vacuna, el antídoto. Era la humildad. Aprendid de mí que yo soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestra alma. Una casa dividida es un cúmulo de sufrimientos, de discordias, de peleas, de traiciones. Pronto caerá. Jesús es el antídoto, el Espíritu Santo. Por eso la iglesia se ha sostenido a pesar de todo lo que vemos. Y quizás sigamos viendo. Porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Cuando una iglesia decía, entra en este espíritu, es decir, cuando entiende realmente que no podemos permitirnos divisiones, que no podemos permitirnos discordias, que no podemos permitirnos, porque ni el diablo se lo permite, ¿o no? Yo voy a decir más fuerte, pero no lo voy a decir, porque Jesús dijo, miren, Satanás no es tan estúpido, ¿o no? Pero nosotros a veces somos muy estúpidos. Y caemos. Pero esta iglesia, la iglesia del Señor, es la que descubre estas verdades. Y es la que dice, aquí está mi brazo, inyéctame el antídoto, Señor. Porque yo quiero ser como tú. Y porque sé que esto es descanso para mi alma y descanso para los que me rodean. Porque no voy a hacer una separación, una barrera. Voy a hacer un puente que acerca a las gentes a querer estar contigo, a querer estar en la iglesia. ¿Entienden? Cuando una iglesia es capaz de superar esto, darse cuenta, ser lo suficiente inteligente y sencilla para decir, no nos podemos permitir esto, es entonces cuando los abejorros ya ni entran. No entran. Es cuando el enemigo dice, hey. Volviendo al versículo 19 de Jesús cuando estaba liberando, ¿quieren venir conmigo? Recuerdo el pasaje, estábamos en Lucas capítulo 11, versículo 14, y yo quiero que vengan conmigo, prácticamente estoy ya casi llegando al final. Cuando una iglesia se da cuenta de esto, como yo que me tengo que dar cuenta que no me tengo que mover de aquí, en el versículo 19, y después de que Jesús les habló y les dijo esto que estamos viendo, en el versículo 19, cuando yo lo encuentre también, Lucas 11,
en el 19, Jesús siguió diciendo, él dice, pues si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú hecho yo fuera demonio. Y ahora dice, aclarado esto, que Satanás no es tan estúpido, y que justamente Satanás es el que inyectó este veneno en la humanidad, y mira cómo está. Jesús diría, viendo que va a alcanzar a mi iglesia, pero mi espíritu estará en medio de ella, estará con ellos, para descubrir. Aclarado todo esto, dice Jesús, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, dice vuestros hijos, ¿por quién lo echarán? O lo echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Le estaba diciendo, cuando vosotros habéis hecho esos exorcismos, a ver cómo lo hacían. Pero dice ahora, y en el 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, no es ya por Beelzebú, ¿lo habéis visto? ¿Qué dice después? Y aquí está. Ciertamente, mire, estén muy atentos. Cuando en la Biblia ustedes oigan a Jesús decir, ciertamente, cuidado. Cuidado porque no hay lugar a dudas. Ciertamente, de cierto os digo. Es otra forma en la que Jesús remacha, recalca, como queriendo decir, oigan esto. Y aquí lo dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre dice, fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Está hablando del diablo, está hablando de su reino, de su fortaleza, del reino de las tinieblas. Y está hablando del hombre fuerte, ese es el hombre fuerte. Ese es el que gobernaba, ese es el que estaba sobre aquel hombre, sobre aquella región. ¿Entienden? Pero cuando llega uno más fuerte, ¿quién puede ser más fuerte que el diablo? Solo uno, Jesucristo. Tú no, ni yo, ni ningún hombre. Si tú puedes con él es porque Cristo te ha dado la autoridad. No se te olvide nunca esto. Y Jesús dice, cuando llega uno más fuerte que ese, ¿qué es lo que va a hacer? Lo ata, lo agarra y le roba y le quita sus bienes. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con aquel hombre. Lo estaba liberando de aquel demonio que le atormentaba la vida. ¿O no se la atormentaba? Cada vez que Jesús se encontró con alguien endemoniado, recuerden, el gadareno vivía en los sepulcros, aislado como un proscrito, nadie quería, iba semidesnudo. Recuerden aquel niño, de cómo el diablo lo tomaba, aquel joven, y lo echaba lo mismo al fuego que al agua, y aquel padre llorando, por favor, libera a mi hijo. Recuerden aquella mujer sirofenicia que un demonio atormentaba, y aún ella llegó delante de Jesús y le dijo, por favor, yo no merezco nada, haz conmigo lo que quieras, llámame, yo soy un perro, pero libera a mi hija, por favor, porque la atormenta. El diablo es malo, muy malo. Y nosotros, tú y yo, la iglesia, a veces en vez de estar luchando contra ¿saben contra quién estamos luchando? Y no sabes cuánta energía desgastamos. Pero digo, estoy terminando y yo voy a pedir a Enrique si puedes pasar. Que cuando una iglesia se da cuenta de esto y tiene la madurez de ir al Señor como iglesia, de reconocer y decir ciertamente, Señor, en mí está esto. Hay orgullo, hay recelos, hay rencores, quiero destacar. Y tú me dices que para destacar para ti, tengo que ser el que sirva. Que aunque no me vean hacer las cosas, tú me ves. Es cierto, Señor, que podría hacer más y no estoy haciendo mucho. Consumo el tiempo con otras cosas en vez de estar sirviéndote. ¿Sí o no? El domingo pasado yo le hablaba de tomar decisiones en pos de mi decisión por Cristo.
cuando yo tomo decisiones de esta índole, estudiar la palabra, congregarme, servir a Dios en algún área, yo estoy afirmando esa decisión inicial por Cristo, que me ayudará a afirmar mi camino día a día. Y el diablo retrocederá porque dirá, este va en serio. Aquí y hoy, iglesia, también debemos de entender esto. Alguno dirá, uy, ha pasado algo gordo. No ha pasado nada en la iglesia, ¿eh? No se piensa en alguno, porque alguno puede pensar, uy, aquí el pastor se ha peleado. No, no, hermanos. No ha ocurrido nada. Pero qué bueno que recordemos esto. Y que antes de que pueda ocurrir, si es que va a ocurrir, que podría ocurrir más adelante, yo lo he vivido en otras iglesias, podamos ya empezar a poner vacunas, ¿sí o no? Y estas vacunas son del Señor. Estas están probadas, ¿eh? Estas funcionan. Estas no son como las que están preparando los chinos, los europeos, los americanos. Vamos a ver si la gente va a empezar a ponerse verde cuando se las pongan o de qué color van a ponerse. Dios quiera que den, ¿no? Estoy haciendo un poco de broma porque se hablan de 10 años para que una vacuna pueda dar el efecto y pueda tener las garantías. Y esto lo van a hacer en menos de un año. Pero bueno, vamos a orar por eso también, para que Dios. Pero esta vacuna que yo les estoy hablando, que la palabra de Dios hoy está hablando, es una vacuna que funciona. Es la vacuna de la humildad, de la sencillez. Es la vacuna de Cristo, es la vacuna del Espíritu Santo. Es la vacuna que te va a traer descanso. Es la vacuna que te va a ayudar a servir a Dios de una forma diferente. Dándole gracias. No esperando que Él te dé las gracias. No esperando que alguien te me ha dado las gracias. No, soy yo el que te doy las gracias por poder estar aquí y sirviéndote. Yo te doy las gracias porque es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo mejor. Les digo que cuando esto ocurre, hermanos, algo va a acontecer, y lo que va a acontecer es lo que vemos que Jesús hizo. Y lo que allí ocurrió es que el reino de Dios se acercó a ese lugar. ¿Sí o no? Y cuando la iglesia comience, yo creo que estamos en este tiempo, ¿lo sabían? Estamos en este tiempo de prueba para la iglesia. El Señor está probando a su iglesia, está zarandeando a su iglesia, está a unos llamándole, a otros les está metiendo en chapa y pintura, a otros los está... ¿Por qué? Porque viene un avivamiento, viene un despertar del Espíritu Santo. ¿Qué creen, que no? Viene, lo hablaba con mi mujer, digo, viene, lo próximo no es el rato, lo próximo es un derramamiento del Espíritu Santo, que yo creo, y esto es algo mío, se va a unir con el rapto de la iglesia. Lo creo con todo mi corazón. Por eso el Señor nos habla con tanto amor, pero con tanta claridad. El reino de Dios se ha acercado. Y cuando una iglesia comienza a no desgastarse entre ella, comienza a desgastarse en batallar y pelear. ¿Contra quién? Contra el enemigo verdadero, el diablo, el hombre fuerte de esta tierra, el hombre fuerte de Chipiona, el que tiene aprisionado a tantos seres, a tantos jóvenes, a tantos matrimonios, y los tiene esclavizados con diferentes tipos de vicios. Los tiene metido en ansiedad, en depresión, los tiene metido en miedos, en confusión, y más en este tiempo. Es el tiempo de la iglesia llena del Espíritu Santo. Pero llena del Espíritu Santo no solo implica hablar en lenguas, no solo implica profetizar. Llenos del Espíritu Santo es manifestar a Cristo a través de tu vida y de la mía, a través de mi servicio a Dios. Dios nos ha demostrado que va a hacer cosas grandes. Este lugar lo ha peleado Dios y tiene un propósito. Y yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. No tengo ninguna duda. Lo va a hacer. La pregunta es, ¿te vas a vacunar? Doctor, pero no ha pasado nada. No. Yo recuerdo cuando era pequeño, ya no tanto, pero que te ponían un refuerzo de la vacuna. Te ponían un pinchazo. Y me acuerdo porque después venía otro pinchazo. Y al tiempo decían otra, y yo decía, ¿otra? Dice, es un refuerzo. Pongámonos este refuerzo cada semana, cada día. Cada vez que tú veas un brote en ti de algo que tú sabes que no es, porque tú tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo?
yo lo tengo. Y sé cuando estoy colándome o cuando no me estoy colando. Y Dios hoy nos habla de ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Y veremos el dedo de Dios moviéndose en el lugar donde estemos. Amén. Y veremos su gloria. ¿Por qué no te pones de pie? Hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a entender esta gran verdad. Miren, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, la iglesia en Éfesos, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en el 15 en adelante dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, está hablando a la iglesia, en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La unidad es la victoria. Vamos a quitar esa frase. Divide y empere, divide y reina, divide y vencerás. Vamos a cambiarla justamente por lo que el Señor nos enseña. Y hay una frase que también la gente dice: el pueblo unido, la iglesia unida en el Espíritu, en el vínculo de la paz, nada la destruirá, nada la vencerá, nada podrá. ¿Por qué? Porque justamente nuestro Dios es un Dios trino, en una unidad perfecta. Y eso es lo que Él busca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo hermoso. Gracias por mis hermanos y hermanas, por los que nos están oyendo a través, Señor, de este medio. Pedimos tu bendición, Padre, y sobre todo pedimos que tú sigas guardándonos en esa unidad. Que tú sigas hablándonos a nuestra vida acerca de lo que debemos seguir entregándote y llevándote a tus pies. Queremos caminar en la luz de tu palabra, ser guiados por el soplo de tu Espíritu Santo, ver cómo nuestras vidas son cambiadas y transformadas, ver cómo en vez de murallas creamos puentes de conexión y ver justamente que todo aquello que nos divide es derribado por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Y esta es la gracia que necesitamos, la gracia para rendirnos a ti y poder justamente ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Ayúdanos a que en nosotros no vean lo del mundo, sino todo lo contrario. Un pueblo unido, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser, como decía al principio, los que cruzan. Y hoy cruzamos ese río de separación, hoy cruzamos ese río de carnalidad justamente para alcanzar la vida del Espíritu. Para ver el dedo de Dios moverse con poder. Para ver las tinieblas retroceder de una vez por todas de esta ciudad, de este pueblo de Chipiona. Es el tiempo de ser la iglesia
que tú estás preparando. Has demostrado tu poder, tu protección y tu cuidado cuando nos han atacado. Has demostrado tu fidelidad. Espíritu de Dios, no permitas que caigamos en la estupidez que el mundo cae. Y gracias por el tiempo que viene. Gracias por el tiempo que vamos a ver. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está ahí. Únenos cada vez más, Señor. Únenos en el poder de tu Espíritu Santo. Pon esa semilla, Señor. Y que crezca en medio de esta iglesia. No ya solo los que estamos, sino los que van a venir. Que entren en ese espíritu, en esa corriente del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, este es mi clamor y mi oración que me une a mis hermanos. Y prometemos, Dios, darte a ti, solo a ti, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al que vive y al que reina, al que sigue hablando y sigue mostrando su voluntad con todo el amor del cielo, al que tiene preparado para ti cosas que no esperabas? Cuando tú tomes las decisiones y yo tome mis decisiones con esto, vas a ver cómo en tu vida hay cambios, cómo en tu familia hay cambios, cómo en la iglesia hay cambios y aún en este pueblo habrá cambios. Yo siento fuerte del Espíritu Santo esto. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Piensen en esto, oren en esto. Y el Facebook, que también se va. Que el Señor les bendiga a los hermanos, amigos que han estado a través de Facebook. Mis hijos dicen que lo digo mal. ¿Cómo es? Facebook. El Facebook. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz del Señor. Reciban la palabra. Y recuerden, si hay división en algún área de tu vida, tu familia, tu esposa, tus hijos, comienza a orar y empieza a poner puentes. Sé humilde. Sírveles a ellos. Ese es el mejor poder. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Paz del Señor, iglesia. Que el Señor les bendiga.